finales de los años 60, la música juvenil había cambiado. Miren a la puerta, ya llegó. La experimentación era lo fundamental y el rock empezó a mutar. Su vertiente más eléctrica buscaba endurecerse, mientras que el sonido más acústico exploraba los territorios de la que llamaron canción de autor, ese artefacto poderoso que resulta de combinar las palabras, la voz y la música propias. ¿A dónde vas? Solitario. Y el pop, libre como el viento, le ofrecía su profanación de fronteras de géneros musicales a jovencísimas escritoras de canciones. Caminando sin andar. Tu cabellera brillaba con el sol. Las primeras cantautoras del rock colombiano son un grupo de lo más diverso. Hay ex chicas del Club del Clan que colgaron decididamente la minifalda y el yeyé, una adolescente cosmopolita y observadora que en el baño de su casa compuso canciones para la posteridad, y también mujeres que, aunque se consagraron como intérpretes, dejaron escrito al menos un himno para su generación. En el cambio de década en Colombia, las cantautoras empuñaron la música juvenil y la pintaron como quisieron. Mi nombre es Leonora Parra Moreno y esto es Sembradoras de Estrellas. Sembradoras de Estrellas. Las primeras voces de la música juvenil en Colombia. Episodio 3. Las cosas que yo canto. Cantautoras. Esperanza Acevedo Osa, más conocida como Vicky, no fue una chica yeye al uso. Una vez dejó el Club del Clan, en 1967, abandonó definitivamente no solo la minifalda, sino la falda en general, pues la encontraba ridículamente impráctica. En el exitoso disco con el que debutó, 6 de las 10 canciones son de su autoría, y firma 2 más como coautora. Así que esta mujer, ya reconocida por la imagen proyectada en el Club del Clan, no fue solo una chica yeye más hecha en Colombia. Fue muchísimo más que eso, pues al hablar de Vicky estamos hablando, sobre todo, de una joven, versátil y prolífica cantautora. La canción Llorando Estoy tuvo tal éxito entre el público que Vicky la grabó 2 veces con 5 años de diferencia. Y fue apenas la tercera canción que escribió en su vida. La primera fue un vals de letra desconocida que escribió a los 14 años acompañándose de su acordeón. La segunda, una canción corta que escribió en un viaje con sus compañeras de la televisión. Pero fue cuando Sonolux le planteó al Club del Clan editar un larga duración que Vicky se propuso escribir la mejor canción que pudiera, pues pensó que iba a ser la primera y la última vez que se grabaría una canción de su autoría. Para sacar lo mejor de sí, se imaginó que sería lo único que le mostraría a sus futuros nietos como testimonio de su breve aventura como cantante. No creo que alguien, aparte de Vicky, haya escrito tantas canciones sobre el tema preciso de derramar lágrimas. Pero estas primeras canciones, que además de tristes y nostálgicas están muy bien hechas y son eficientes, exhiben también una suerte de candidez primaria. No hay que perder de vista que en ese momento Vicky era una muchacha muy joven que vivía en su casa materna y bajo unos valores estrictamente tradicionales. A pesar de tener 20 años, seguía siendo vista por su madre como una niña y no se le permitía, por ejemplo, salir de noche. Así que las primeras canciones que escribe y graba Vicky, casi todas con un marcadísimo acento en la frustración del amor, no vinieron precisamente de una vida sentimental agitada, llena de rupturas amorosas. Son fruto, más bien, de una mujer que se está aventurando a escribir replicando las temáticas de moda de las canciones que se escuchaban en ese momento. Pero poco de esta candidez e inocencia quedará en la obra madura de Vicky.
y con obra madura me refiero al conjunto de canciones que conocemos gracias a que se animó a regresar a la grabación y a los escenarios después de un retiro forzado que duró casi 7 años, producto de una persecución misógina de la que fue víctima cuando iba camino a convertirse en una estrella juvenil sin igual. Creía en tus palabras cuando cerca a mí decías que me... Esto quiero contarlo bien porque incluso hoy se sigue aludiendo a este asunto con ambages y sin decir las palabras precisas. Porque al parecer hablar con claridad sobre este tipo de asuntos es algo que sigue hiriendo la susceptibilidad de una sociedad que no es que haya dejado de lado su misoginia. Por ejemplo, en las reseñas biográficas y periodísticas que se encuentran de Vicky en internet, cuando no se omite por completo el asunto, se habla invariablemente de una calumnia o de un chisme malintencionado. E incluso encontré en uno de los documentos escritos sobre la historia de nuestro rock que Vicky se había retirado por un incidente con la prensa amarillista de Medellín. En fin, en todas las fuentes se echan mano de cuanto eufemismo se les ocurre para no decir las cosas como son. Que Vicky fue víctima de actos sexuales abusivos en varios aeropuertos del país por parte de hombres que nunca fueron identificados y que con total impunidad, después de cometer el delito de tocarla sin su consentimiento, aseguraban que Vicky no era una mujer, sino un hombre. Y a estos hechos, efectuados por individuos a plena luz del día, le siguieron otras muchas situaciones de acoso, tanto en conciertos como en ruedas de prensa. Para mí fue muy importante escuchar el propio relato de Vicky en sus memorias. Desde hacía meses me había decidido por los pantalones. Esa noche no fue diferente. Vestí pantalón y chaqueta de terciopelo azul oscuro. Felicitaciones, Vicky. No hay un espacio libre, me informó alguien. En una mesa cercana estaba una pareja de novios y el chico me invitó a acompañarlos. Vicky, me dijo, soy admirador número 1 de tu talento y personalidad, pero no entiendo por qué diablos tuviste que desnudarte ante los periodistas para demostrar que eres mujer. ¿Qué? Balbuceé. Vicky, yo te vi, dijo tímidamente su novia. Un golpe físico no hubiera causado el dolor y la humillación producida por la aseveración de la chica. La voz del presentador me trajo a la realidad. Señoras, señores, es un honor presentar a Vicky. Respiré profundo, sequé mis ojos y subí a la tarima. El grupo empezó la primera canción y lo detuve. Buenas noches. Cuando me enteré de que no había una silla vacía me sorprendió tanto, pero ¿y qué creen? Acabo de comprender, algo tarde dirán, el verdadero motivo de tenerlos aquí esta noche. ¿Y saben qué? No me importa. Los que quieran creer que soy mujer, créanlo. Y los que quieran creer lo contrario, háganlo. Es su problema. Volteé hacia los músicos para indicar el inicio de mi actuación, cuando desde la penumbra, una voz fuerte, al parecer de un macho, gritó: «¡Desnúdate, Vicky!». De algún inexplorado rincón de mi lucidez conseguí unas briznas de serenidad para responder. Con mucho gusto, le voy a dar a usted el honor de desnudar a Vicky. Voy a ahorrarle un poco de trabajo. Sin quitar mi vista de donde presumí se encontraba el imbécil, desabroché mi chaqueta y luego el primer botón de mi blusa. Pero era un duelo sin contendor. Por favor, lo estoy esperando. Debo cumplir con el compromiso que tengo con el propietario de este establecimiento y usted me está demorando. Sí, y escenas como esas se repitieron varias veces y en distintos contextos. No fue un chisme de un medio de comunicación. Fue el castigo disciplinante que recibió un artista en ascenso en la Colombia de 1967 por cometer el imperdonable atrevimiento de ser mujer y vestir siempre de pantalón y ser soltera, y en resumen, por no adecuarse mansamente a la idea preestablecida de cómo debía vestir, comportarse y ser una mujer. Y no es que sea muy diferente hoy. Cuando supe esto sobre Vicky, recordé que hace unos pocos años una joven estrella en ascenso del pop anglosajón enfrentó exactamente la misma acusación y hubo el mismo revuelo mediático. Porque cuando una mujer obtiene reconocimiento y gana visibilidad,
y ya no se la puede reducir y despreciar diciendo que es una mujer, siempre queda un último recurso: acusarla de no ser una mujer de verdad. En el caso de Vicky, bastó con lanzar esa chispa en el pajar de la misoginia de la sociedad colombiana para que se desatara un gran incendio, del que participaron periodistas y parte de su mismo público. Ese incendio asfixiante fue lo que sembró en ella la determinación de retirarse. Con estas palabras se lo contó a Pilar Jung, una periodista caleña amante de la canción melódica de los 60 y los 70, que muy amablemente compartió conmigo los audios de las entrevistas que pudo hacerle a Vicky. Me retiré a raíz de eso, porque yo empecé a dar madrazos, ya empecé a pelear con todo el mundo, como a retar. Llega un momento en que tú dices para todo el mundo, y entonces empecé a, ya, el que me ofendió me decía algo, ya de una yo estaba, ¿qué pasó? Venga, le enseño a respetar a una mujer. Entonces ya mi mamá vivía así, mi mamá dijo, no, esta muchachita un día esto va a matar a alguien, porque yo vivía furiosa, invadida de una santa ira y sobre todo que no sabía quién era, como para agarrarlo y reventarlo contra la pared, porque es que merecía eso. Y una vez ya yo estaba como hastiada, y esa noche me hice como un autoexamen de conciencia y me di cuenta que yo tenía un cambio brutal. O sea, la niña dulce, queridita y todo, no, yo me había vuelto una fiera. Yo dije, no hay caso, estoy acabando con mi familia, con la tranquilidad de la casa. Pues si me toca vender empanadas, vendo empanadas. Hasta donde sé, Vicky no vendió empanadas, pero sí hizo de todo un poco. Vivió en Venezuela un tiempo, regresó a Bogotá y se independizó de la casa materna, trabajó en otros oficios, lidió con la depresión, empezó a tener sus primeros romances adultos, padeció la inestabilidad económica, pero sobre todo buscó olvidarse ella misma del asunto. Pasaron así los años, hubo incluso cambio de década, hasta que un día un sagaz Alfonso Lizarazo la buscó para convencerla de que regresara a cantar en televisión. Después de negarse 2 o 3 veces, Vicky aceptó. El regreso a los escenarios también fue el regreso a la industria discográfica de la mano del sello del mismo Lizarazo, Discos 15. Pero tal y como se ve en la foto de la portada del álbum que lanzó en 1973, la Vicky que regresó ya no era una rubia platinada inocente, sino una mujer adulta de mirada ligeramente desafiante, muy a pesar del nombre que le pusieron al disco, Esa Niña. De verdad, hay poco y nada de niña en la Vicky setentera. Había domado ya toda clase de vendavales e indudablemente había crecido como escritora de canciones. Las flores en mayo saldrán y tú vendrás a mí. Esta es Las Estaciones y es, por ejemplo, una canción en la que se elabora una idea más compleja para abordar el tema de la expectativa amorosa frustrada. Y la música, que también es de Vicky, lleva su mensaje con un ritmo alegre que en lugar de dejar una sensación lánguida, invita a la aceptación y al optimismo. Siempre me hace querer bailar en la silla. Las 4 estaciones de mi vida. Quisiera que fuesen una sola, sería una eterna primavera, estando contigo a toda hora. Los arreglos del disco de regreso de Vicky estuvieron a cargo de quien fuera el alma de los Flippers, Arturo Astudillo. Y este es un dato que no debe tomarse como una simple anécdota, pues confirma, una vez más, que en el rock colombiano confluían todas las vertientes, las más eléctricas y experimentales y las más convencionales y populares. Y fue precisamente en esa vertiente más popular y comercial que una mujer escribió canciones con un grado de introspección y exposición de sí misma que no era muy común ver en los autores de las bandas masculinas de rock de aquellos años. Lo que pasa es que esa vertiente es la que suele ser despreciada por los críticos de rock en Colombia. Hoy que estás solo y sin amor, vienes a implorarme te perdone todo ese cariño que me tienes. Antes lo quería, ahora no. Esta me encanta.
porque la misma Vicky, que había escrito incontables canciones para lamentar melancólicamente la imposibilidad del amor, ahora regresa a su público con una canción que trata, con ironía y altivez, ese asunto. Ahora es ella la que dice no. Antes lo quería, ahora no, porque ahora sé que existen flores. No, porque hoy mi vida es de colores. No, porque en mi alma brilla el sol. Hola Lucía, ¿qué más? Vengo a preguntarle por unos discos. El disco Esa Niña, que encontré en la discotienda de la calle 23 con Sexta, quizás la única del sector regentada por una mujer, no solo significó mi encuentro con las canciones más maduras de Vicky. Además, gracias a la contraportada, me pasó lo mismo que le habrá pasado a otras personas en 1973. Leí por primera vez los nombres Maritrini y Cecilia. Y descubrí así a dos cantautoras españolas que abrieron camino para la canción de autora en su país, y no en cualquier época, sino en pleno régimen franquista. Llora, un paso cansado pisa. En una época en la que se buscaba replicar el éxito que tuviera un artista en otras latitudes, Alfonso Lizarazo reparó en dos artistas españolas en ascenso cuya horma le calzaba bien a Vicky, jóvenes escritoras, compositoras e intérpretes de sus canciones. Todo indica que fue él el responsable de que el disco de regreso de Vicky incluyera una canción de Maritrini y dos canciones de Cecilia, que estaban teniendo muchísimo éxito en España. Hubo razones de marketing, claro, pero el resultado final fue ese. La Vicky que regresó ya no hacía, como en su primer disco, ingenuas versiones en castellano del himno feminista These Boots Are Made for Walking, una canción que, oh sorpresa, un hombre había escrito para que lo interpretara Nancy Sinatra, y es un temazo igual. No, en este disco, aparte de nuevas canciones de su autoría, Vicky le entrega al público colombiano canciones escritas por mujeres que hoy son consideradas piedras fundacionales de la nueva canción española. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día... Yo no soy esa es quizás uno de los primeros himnos feministas escritos y cantados en castellano. Esa no soy yo. Lo firmó Maritrini, una mujer que también sembró estrellas en una de las noches más oscuras de España. Como lo hizo Cecilia, gran observadora de la condición femenina y agudísima crítica del puritanismo burgués y del patriarcado, muerta trágicamente en un accidente de tránsito a los 27 años. Esa no soy yo. Fue tal el éxito de la versión que hizo Vicky de Yo no soy esa, que Maritrini visitó Colombia por primera vez unos meses después, y Vicky relató su encuentro. En su actuación en el Hotel Tequendama, Maritrini me agradeció y elogió al entregarme una rosa. Su reconocimiento me animó a seguir componiendo y empecé a incluir más temas míos en los nuevos discos hasta que finalmente todas las grabaciones fueron de mi autoría. En verdad me quieres, yo ya no soy esa. Quiero pensar que este encuentro inspiró a Vicky a escribir cada vez más canciones para sus discos, y me gusta creer que también pudo inspirarla a experimentar más allá de las letras eminentemente románticas, algo de lo que da muestras en Vicky, el disco que siguió a Esa Niña y que fue editado por Discos Orbe en 1975. Ahí aparece una composición suya que, en lugar de ir dirigida a un otro de una relación amorosa, está dirigida reflexivamente a su gran amiga, la tristeza misma. Si no estuvieras aquí conmigo, ¿a quién hablaría de mis penas? Eres tú la única que ahora me acompaña y con mi llanto llora.
y la portada de este disco. Creo que es mi portada favorita de todo el pop colombiano. Fondo negro y Vicky vestida toda de negro, con los brazos cruzados, la mirada fija y seria, y su pelo suelto y hermoso sobre los hombros. Parece que estuviera flotando. Tremenda, grandiosa. Este álbum y el que le sigue, Mi Ofrenda, en el que el 90% de las canciones son de ella, conforman, para mí, una suerte de triada espléndida que configura la segunda etapa de la carrera de Vicky, la de su regreso. Pues las producciones discográficas que siguieron asumieron el sonido, digamos, más estándar de la canción melódica hispanoamericana. Pero fue con estas canciones de la primera mitad de la década del 70 que Vicky se convirtió en una de las primeras cantautoras colombianas, si no la primera, en cruzar decididamente las fronteras hacia otros países de Latinoamérica. Y lo hizo con unas composiciones que escribía dibujando rayitas en cada sílaba para indicar, en sus palabras, las subidas y las bajadas de la música. Como muchas de las personas que escribieron las canciones más populares, Vicky no sabía escribir música, pero sí que sabía hacerla. Si no estuvieras aquí conmigo, en mis largos y cansados días. Husmear en la sección de balada de las discotiendas me ha traído, además de mucha felicidad, mucho conocimiento. Allí estaban los discos setenteros de Vicky entre muchos otros discos que son en general menospreciados. Cosa que una parte de mí agradece, pues cuando coleccionistas y autodenominados conocedores se interesan en algo y empiezan a competir ferozmente por obtenerlo, se da rienda suelta a la especulación y los discos se encarecen. Y ningún disco de vinilo, el material en el que la música se hizo popular en el mundo, tiene por qué costar una fortuna. Y hablando de discos que menospreciados durmieron el sueño de los justos en tiendas de segunda mano hasta que un día se cotizaron, Se oculta el sol, muere una flor y enseguida nace otra mejor. voy a pasar ahora a quien es quizás la responsable de las mejores letras del pop escrito en la década del 70 en Colombia, redescubierta en el siglo XXI gracias a los buenos oficios de un sabueso musical y de un sello discográfico, extranjeros los dos. Es verdad que nadie es profeta en su tierra, pero cuando la profeta es una muchacha y la tierra es el rock colombiano, las cosas parecen ser mucho más difíciles. En 1973, el mismo año en el que se editó el disco de regreso de Vicky, llegaba a las discotiendas colombianas el segundo y último disco de un dúo formado por unas hermanas nacidas en Bogotá, de padres españoles y criadas de una manera más bien cosmopolita entre Barranquilla, Lima, Madrid y la capital del país. Las hermanas Elia y Elizabeth Fleta Mayol estaban apenas terminando el colegio cuando grabaron 2 discos que permanecieron durante décadas en el olvido. Para recibir el favor de la crítica especializada y la atención de los expertos del rock nacional, estos discos tuvieron que esperar a ser desenterrados por el investigador mexicano Carlos Icaza y el sello español Vampi Soul. Pero para que su legado musical se reencontrara con el público colombiano en general, que nunca debió perderlo de vista, tuvo que esperar a ser, digamos, gentrificado por Netflix y sus series fabricadas en serie. Elia y Elizabeth son la prueba de que en la década del 70 en Colombia no todo fueron cumbias psicodélicas, acercamientos al rock progresivo, baladas del amor imposible, canción de protesta o delirantes descargas salseras. También se fraguó un pop fresco y auténtico a través del cual el viento sopló las canciones escritas por Elia Fleta, una mujer jovencísima que con su don para la observación y una capacidad inusitada para crear imágenes y atmósferas fabricó canciones que después de 5 décadas mantienen intacta su cualidad de irradiar bienestar.
Yo misma descubrí a Elia y Elizabeth gracias al compilado de impecable factura que sacó al mercado Bumpy Soul en 2014, titulado La onda de Elia y Elizabeth. Y tengo que decir que no entiendo, en verdad no entiendo, cómo es que los conocedores del rock colombiano que yo escuchaba por radio con avidez en los 90 no sabían de Elia y Elizabeth. Solo se me ocurre que en sus pesquisas de discos de la década de los 70, mientras intentaban cazar, no sé, el de Banda Nueva o alguno de los Speakers, tuvieron varias veces entre sus manos los discos de ellas y no se les ocurrió darles siquiera el beneficio de la duda y escucharlos. Simple y llanamente porque en la carátula aparecían dos muchachas de cándida sonrisa que parece que vienen de cantar en la misa del colegio. Y bueno, es que probablemente eso venían de hacer. No había tiempo, pues el viento me guiaba, yo volaba, yo reía. Pero las vueltas que da la vida. Después del aval de la crítica independiente extranjera y de la gentrificación de su música, se volvió imposible conseguir alguno de sus discos editados en los 70. Y digo imposible, claro está, para quien no quiera caer en la lógica absurda de la especulación. De conseguirse, se consigue, solo que valen una microfortuna. Pero si conseguir un disco de época de Elia y Elizabeth es imposible, lo que sí es muy fácil es hablar con ellas. Un mensaje por Facebook fue suficiente para que Elia conversara conmigo desde Roma. Un día mi padre, cuando yo tenía 11 años, compró una guitarra y me dijo un día, esto se toca así, dijo, alzando la pierna y poniendo la guitarra en su posición normal, ¿no? Y yo a mis adentros dije, yo voy a aprender a tocar la guitarra muy bien. Empezamos con 12 y 13 años en Lima, Perú, a hacer nuestro primer pinito, se dice así en español, los primeros pasos en el show del tío Johnny. Yo tenía más años porque nosotros actuamos creo que en el año 68, porque nosotros en el 70 viajamos para España, o sea que no tendría 13 años, tendría como 14 o 15, ¿sí? Y entonces yo ya componía porque yo siempre he querido tocar y cantar a la vez. El profesor solo me enseñó 3 acordes, la, re, mi, mayor. Y con la, re, mi yo he hecho cantidad de canciones porque yo pensé que la guitarra solo tenía esos 3 acordes. Y con 3 acordes hice cantidad de canciones. Y luego me di cuenta de que la guitarra tenía más acordes y fui componiendo otras canciones. Muy influenciada por los Beatles y por Jimi Hendrix, que en esa época estaban, por Graham Steele and Nash, por toda la música de Woodstock. Yo era una gran admiradora de Joan Baez y me gustaba mucho cómo cantaba ella y también cómo cantaban algunos autores de esa rama, ¿no? Yo tenía un primo, Carlos Ariano, un primo muy querido, que él me avecinó a toda la música rock de esa época. Llegar a una hermana me llevó a la otra. Elizabeth Fleta, nacida en Bogotá en 1954, un año después de Elia, era la responsable de la primera voz en el dueto. Y me recibió una tarde en su casa en Bogotá y me habló con emoción de esa maquinita de hacer canciones que era su hermana en ese entonces. Elia de pronto se encerraba en el baño porque le gustaba cómo se sonaba ahí la guitarra. Ella se encerraba en el baño y allá era donde las canciones. Después me llamaba, Liz, ven. Entonces yo iba, mira, esta canción y acá. Entonces empezaba yo a aprendérmela, mira, y esto es así, esto es así. Y entre las dos te digo, bueno, hagámosle una vocecita aquí y entre las dos cogíamos y arreglábamos la canción y después la cantábamos y la cantábamos, la pulíamos y nos la aprendíamos y era un planzazo además. De padre y madre trashumantes y tercera generación de una familia española musical, la buena aventura quiso que Elia y Elizabeth fueran bogotanas. Los detalles sobre los astros que se alinearon para que esto pasara son públicos y la historia está bien relatada en la internet. Las gracias se las tenemos que dar al cuidado librillo que acompañó el compilado que las redescubrió. Pero aparte de acercarme de primera mano a la historia de Elia y Elizabeth, el dúo, yo tenía muchas ganas de conocer a Elia Fleta y de profundizar en su faceta de escritora de canciones. A ver si podía entender mejor quién era esta muchacha que a los 13 años ya se presentaba con su hermana en televisión, echando mano únicamente de sus propias composiciones.
La primera canción que yo hice, que se la hice a una profesora, era con 11 años. Y luego también, pues yo siempre he sido una chica muy espiritual, desde que era muy niña, y eso se mezcla con todo lo demás, ¿no? Por eso también las canciones tienen algo de eso que tienes dentro, que cuando eres adolescente sale con imágenes, ¿no? Y por eso esas canciones dicen que son muy naif, que son muy puras, porque mi experiencia era esa. La primera propuesta discográfica para Elia y Elizabeth vino de Juan Carlos Calderón, un reputado pianista y arreglista español que, entre otras, fue quien llevó a la fama al grupo Mocedades. Los de Como una promesa, eres tú, otro temazo. Con el sello Zafiro y producción y arreglos del mismo Calderón, 2 canciones que recién había compuesto Elia fueron llevadas al vinilo en un sencillo editado en 1971 en España. Sonreía sin mirar, pero una lágrima vi. Yo no sabía si llorar o consolarte a ti. Tal vez fue una lágrima de temor, tal vez fue una lágrima de amor, tal vez fue una lágrima de dolor. No sé por qué, vi una lágrima en tu sonrisa. No deja de deslumbrarme que una muchacha de unos 17 años fuera capaz de transmitir, no solo con esas palabras, sino con la melodía sinuosa que las acompañan, la experiencia agridulce de ver que alguien amorosamente nos oculta su tristeza. En España las tareas de promoción recaían sobre las artistas, pero Elia y Elizabeth eran adolescentes ocupadas en terminar sus estudios y sus padres estaban pensando ya en volver a Colombia. Regresaron a Barranquilla con el sencillo bajo el brazo y sin promoción. Mientras pasaba 1972, seguían amenizando igual cualquier evento social al que las invitaran. Pero el azar intervino. Pues nosotros nunca nos imaginamos eso, nunca lo pensamos, sino que fue que las cosas se fueron dando. Cantamos, por ejemplo, para la Cruz Roja, pues, que era mi tía o alguien, era de la Cruz Roja, y decía, vengan y canten porque vamos a hacer una cosa de la Cruz Roja y necesitamos a no sé qué, ven a cantar, sí, nosotros vamos y cantamos, ¿no? Íbamos con nuestras guitarras y cantábamos. Y a través de esa presentación fue que Graciela Arango de Tobón nos oyó y fue que llamó a Álvaro de Codiscos y él dijo, necesito oírla, decía por teléfono, con el teléfono aquí cantábamos, así nos oía. Dijo, mañana viajo a Barranquilla, porque en ese entonces vivíamos en Barranquilla. Y mis padres entraron en contacto con Codiscos, pues Álvaro Arango estaba muy emocionado de poder presentar un dúo, porque ya era la época de los dúos. Estaba Ángela y Consuelo, estaba Ana y Jaime, y de repente aparecimos Elia y Elizabeth. Quien recomienda el dúo con Codiscos no era cualquier persona. Graciela Arango es la compositora más prolífica y versátil de la música popular colombiana. Su nombre aparece recurrentemente disco tras disco sin importar el género musical, tropical, balada, música de carrilera. Incluso una de sus canciones, Granito de Arena, se había hecho popular en el ámbito de la música juvenil gracias a la voz de Yolanda. De allí que me causara gracia lo que me contó Elia, porque además revela el deseo tan intenso de expresión que ya vivía en ella. Y ella fue la que intervino con Codiscos y con Álvaro Arango, diciéndole que existíamos nosotros, que luego en el segundo disco ella quiso meter 2 canciones hechas por ella, pero que a mí no me gustaba cantarlas, yo solo quería cantar mis canciones. Dice, nunca cantáis mis canciones en la televisión, y nos tocó meter una, pero así un poco con science, no nos gustaba mucho cantar canciones de otros. Cuando tú compones, tú quieres cantar tus canciones. Además, éramos adolescentes y eso también influye en todo. Lo que siguió a la recomendación de Graciela Arango fue uno de los encuentros alquímicos más felices para la historia de la música colombiana y del mundo entero. De un lado, las canciones escritas por Elia Fleta y la interpretación vocal muy compenetrada de ella y su hermana Elizabeth.
Y en el otro lado, las ideas musicales de un artista momposino, barranquillero, no se sabe muy bien, que para entonces ya profanaba todos los géneros y navegaba ágil entre las aguas del tropicalismo, el jazz, la balada, la psicodelia pop, el cancionero popular colombiano y el funk latino. No era otro que Jaime Alberto Salcedo Tafache, quien pasaría a la historia de la cultura popular colombiana como Jimmy Salcedo. Hola amigos, bienvenidos a la hora con más música. Somos felices porque sabemos que cada semana usted nos ve. Jimmy recibió las canciones de Elia y Elizabeth en sus manos, ya de por sí unos diamantes, y tomando distancia del carácter estilizado y barroco de los arreglos del primer sencillo grabado en España, que sonaba así. Agregó la cantidad exacta de sonido funkero y tropical, más unas pocas gotas de psicodelia que hacían falta para acentuar una atmósfera que ya estaba presente en las canciones, de la que quizá haya sido la más candorosa alumna que haya tenido Jimi Hendrix. Y entonces Celia y Elizabeth pasaron de sonar así a sonar así. Con Jimmy, bueno, Jimmy sí, ese era, como dicen en Colombia, la repanocha. Él era muy delgado, pero él disfrutaba cada día como si fuera el último. Y luego la gente del grupo de la Onda 3 eran gente muy, muy afables. Realmente tocábamos muy bien juntos. Y con Jimmy yo me entendía muy bien porque con solo mirarnos ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Era súper buena persona y tocamos y gozamos mucho juntos, cantando juntos. Era mayor que nosotras, pero a nivel musical y cantando parecíamos de la misma edad, no sé cómo decirlo. Él siempre me decía, porque muchas veces yo hacía las introducciones. Yo las introducciones las tenía, por ejemplo, con Na Na Na, esa canción, la 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 la. La, 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 era la introducción que yo hacía porque yo no podía hacer flauta, ni podía hacer trompetas, ni nada. Esas introducciones yo las hacía con la voz o con la guitarra hacía alguna cosa. Y él cogía mucho de lo que yo había pensado para el inicio de cada canción. Él respetaba mucho la idea original y él la enriquecía. Él le metía la batería, le metía algo con su tastiera, con su órgano. Él tocaba un órgano así aquí se dice tastiera en Italia, y metía sus acordes y su ritmo. Por ejemplo, la canción de Alegría, él me dice, ¿sabes qué estoy pensando? Meterle como un estilo samba. Si te fijas, la canción de Alegría comienza como samba jazz. Ese estilo se lo metió él y a mí me pareció genial. También las trompetas de Mis 32 dientes, esas trompetas tan claras así, todo eso se le ocurrió a Jimmy. Zambullirme entre la hierba, quiero confundirme con la luz del sol. Quiero sonreírme con mis 32 dientes, quiero ser hermana de la creación. Yo recuerdo que estaba haciendo la canción y estaba muy alegre ese día. No sé por qué, pero estaba muy alegre y esa canción es muy alegre, ¿no? Quiero sonreírme con mis 32 dientes, pero yo no sabía cuántos dientes tenía y me fui al espejo a contarme y me conté y tenía 32 y por eso dije, quiero sonreírme con mis 32 dientes, quiero ser hermana de la creación. Y también trae un poco el contacto con la naturaleza. Sabes que Bogotá tiene tanto verde, tanto césped, esas montañas. A mí la naturaleza siempre me ha dicho mucho y Bogotá es exuberante en naturaleza. La amalgama de Elia y Elizabeth y Jimmy Salcedo dejó para la posteridad 2 discos, Elia y Elizabeth de 1972 y Alegría de 1973,
colmados ambos de una modernidad que no envejece. Un sonido pop a la vez liviano y suculento en el que vuelan las letras de Elia Fleta. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Yo estaba en el Liceo Segovia terminando mi bachillerato, y el colegio Liceo Segovia, eso lo saben las alumnas de allí, hay una montañita así que en esa época le habían dejado crecer muchísimo la hierba. Sabes que la hierba en Bogotá crece muchísimo, y nosotras que estábamos en sexto de bachillerato, las chicas mayores, ya sabes, nos metíamos en la hierba, nos acostábamos a tomar el sol y no se nos veía porque la hierba era tan grande, y llegábamos a la clase con unos colores de haber tomado el sol. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Y a mí me salía mucho eso, ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina, porque ya sabes, en ese momento el bachillerato, y no sé, creo que ahora, no sé si todavía sigue así, pero en mi época el bachillerato tenía física, química, y la física y la química me traían por la calle de la amargura, y entonces para mí todo eso era un esfuerzo sobrehumano. Entonces me veían si estudiaba o no, ¿sabes? Me tenían con el ojo puesto, y eso era para mí terrible. Entonces ese ratico de tomar sol y olvidarme de todo, para mí era genial, y de ahí nació esa canción. Bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Pero no hay que olvidarse de que el origen primigenio de este pop luminoso era Elia Fleta componiendo a solas con su guitarra. Una pequeña muestra de cómo nacieron estas canciones se puede rastrear en los temas de corte folk que están como un testimonio en sus discos. Es el caso de Juan Torres, la tercera canción de su debut. Juan Torres, el campesino, el que vive en el valle. Esa la hice en Perú porque nosotros viajamos a Huancayo con el colegio. Yo estaba en el colegio de la institución teresiana en Perú, en Lima, y allí fue donde conocí la institución teresiana, y me llamó muchísimo la atención que en ese sitio donde nosotros estábamos hospedadas había un señor que trabajaba la tierra con arado como la época antigua. Con el buey y el arado, se paraba sobre el arado para que hiciera el surco bien profundo, ¿no? Y se llamaba Juan Torres. Y así, ¿sabes? De la observación de la realidad iban naciendo las canciones. Yo era muy joven, yo era una persona de 16, 17 años, 18. El primer toque era la primera estrofa y el estribillo. Eso me salía la música y la letra a la vez, todo de un tirón. Y después pensaba un poco más las siguientes estrofas para que tuvieran relación con esa primera y explicaran mejor la idea. Ahora que la obra de Elia y Elizabeth es reconocida, se hace mucho hincapié en la ingenuidad y el candor fascinantes que destilan sus canciones. Sin embargo, el poder de esas canciones, esa capacidad que tienen de transmutar escenas pastoriles precisas en hondura existencial y alegría, no viene solo de la inocencia y la ingenuidad. Elia Fleta no fue una adolescente dotada musicalmente como cualquier otra. Era una chica que tenía una relación íntima y consciente con cada acontecimiento del mundo y de su vida interior, debido a una inclinación temprana y definitiva hacia la vida espiritual. Según me lo relató, escuchó el llamado de Dios cuando tenía apenas 5 años y medio. Sus canciones, esos artefactos que para algunos rayan en lo inexplicable, fueron escritas por alguien que de manera extraordinariamente temprana cultivaba la atención y su espíritu con mucha seriedad y convicción. En los días que era demasiado joven, tan simple era mi vida como una hoja de papel, que la doblan y la convierten en un barco.
Mucho antes de grabar cualquier disco, Elia le había hecho saber a su familia que tan pronto pudiera dejaría la casa paterna para unirse a una asociación internacional de laicos de la Iglesia Católica. Y Elia le llamó la atención pertenecer a esa congregación. Y se lo dijo a mis papás. Elia entonces tendría como 14, 13 años, 12, ¿right? Y mi papá le dijo, bueno, si tú tienes una vocación, espérate a que tengas 18 años, tomas tu decisión, que hayas vivido un poco más, que hayas conocido la vida, y si todavía tienes esa vocación, te puedes ir. Pasó todo esto, grabamos, no sé qué, no sé cuánto, y de pronto Elia ya había cumplido sus 18 años y se agarró y dijo, bueno papá, ya tengo 18 años, me voy. Y se fue. Cuando yo viajé a Bogotá, la institución teresiana a la que ahora yo pertenezco, que es una asociación de fieles cristianos, me ofrecieron terminar el bachillerato en Bogotá, y así yo pude terminar mi bachillerato y luego me fui a la Javeriana a estudiar historia, y luego hice pedagogía musical en la Pedagógica, en la Universidad Pedagógica de Bogotá. Entonces ya yo me di cuenta de la realidad. Nosotros pertenecíamos a las comunidades de base de los barrios, asistíamos a las manifestaciones y corríamos detrás cuando venían todos los policías con los garrotes, corríamos para que no nos cogieran. Fue una época bonita porque los años 70 y principios de los 80 fueron unos años muy ricos, ¿no? No solo a nivel musical, también a nivel social, de participación de los jóvenes, era un hervidero, ¿no? Aprendí muchísimo a nivel social y aprendí mucho a participar a nivel social, y luego las comunidades de base eran momentos de verdadero compromiso. Yo trabajé en los barrios de Bogotá, en Ciudad Jardín, en el norte, y también en Córdoba Sur. También viví en Córdoba Sur 2 años antes de venir a España. Elia Fleta fue una estrella rutilante que pasó como esos cometas que nos visitan cada 200 años, y en la que los investigadores del rock nacional no repararon, no tengo la menor duda, por prejuicios de género. Pero si haber llenado 2 discos con canciones propias que hoy, 50 años después, siguen guardando el secreto de la eterna juventud, y haberte colgado la guitarra al hombro para recorrer el mundo al servicio de los pobres, renunciando para siempre a la institución del matrimonio, todo antes de los 20 años, ¿no es ser una estrella de rock? Entonces, ¿qué viene siendo una estrella de rock? Eso, para mí, es mucho más rockero que devenir padre de familia distorsionando guitarras en un grupo muy exclusivo de amigos que pagan facturas mientras pierden el pelo. Por no mencionar que las nuevas generaciones de la familia Fleta Mayol se saben las canciones que hicieron su abuela y su tía abuela, pero no porque se las haya inoculado la nostalgia familiar, sino porque les gustan a sus amigas y amigos de su misma edad. Pero a mí, por ejemplo, me gratifica mucho que mi nieto me haya dicho, oye Liz, todos mis amigos se saben tus canciones. Y yo les digo que tú eres mi abuela. Vicky y Elia Fleta fueron 2 cantautoras que despuntaron y brillaron en la transición de la década del 60 a la del 70. Sí, dejaron canciones que inmediatamente, o a la vuelta de 5 décadas, se convirtieron en clásicos de la canción pop latinoamericana. Pero, en mi cacería de escritoras de canciones de la música juvenil colombiana, me encontré con algunas mujeres que grabaron 1 o varios discos misceláneos en los que, entre una mayoría de canciones firmadas por otros autores, se encuentran 1 o varias canciones firmadas por ellas. Así descubrí a una escritora de pocas canciones, Eliana, la voz del amor y la protesta, como la rotularon en uno de sus discos. Eliana ya era un nombre común a principios de los 70, pues fue una de las voces principales del proceso con el que se materializó en Colombia el fenómeno continental de la canción de protesta a finales de la década del 60. Nunca apuntes a este lado, porque a este lado, soldado, está tu pueblo luchando por una patria sin amos. Recordada principalmente como intérprete, si se pasa revista por los 8 larga duración que editó antes de retirarse, se nota que su nombre va apareciendo primero como coautora en algunos temas y finalmente, en Píntela como quiera,
como la autora de una de ellas. Ya sé que muchos se ofenden con las cosas que yo canto. Escucho cómo me insultan, pero lo escucho y me aguanto. Porque alguien ha de contar las cosas que estoy contando. Porque alguien ha de cantar así como estoy cantando. Hay escritoras de canciones que son prolíficas y escritoras de canciones que solo firman 1 o 2 letras en toda su carrera. De pronto porque a veces en la vida de una intérprete ocurre algo que hace ineludible la expresión propia. Puede ser el caso de Eliana, quien por ser una de las caras más visibles de la canción de protesta empezó a granjearse malquerientes en el país. Quizás a eso se deba que la única canción de su obra, de su completa autoría, sea Las cosas que yo canto. Y cuando me angustio un poco porque me están insultando, porque vetan mis canciones, porque me están atacando, entonces pienso en la gente por la que yo estoy luchando y recuerdo cómo viven y el hambre que están pasando. Y entonces me vuelvo dura y quiero seguir peleando. Escucho cómo me insultan, pero lo escucho y me aguanto. Eliana sembró estrellas aguerridas en el cielo del rock colombiano. Le debemos un himno que reflexiona, además, sobre el oficio de la cantora. Y no hablo más de ella ahora porque será protagonista en el próximo episodio de Sembradoras de Estrellas, dedicado a las mujeres que le pusieron voz a las letras más beligerantes de la canción de protesta hecha en esta tierra. Con una sola canción, o cientos de ellas, que vivan las cantautoras de la música juvenil colombiana. Yo espero que algún día conmigo estarán cantando. Sembradoras de Estrellas es un podcast original derivado del libro Una idea descabellada y fue proyecto ganador en 2024 de la beca de creación y producción de contenidos audiovisuales, sonoros, editoriales o digitales del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el apoyo de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos. Dirección, producción y guión, Ana María Amaya. Investigación, Café y Simpatía, Humberto Pérez y Luis Daniel Vega. Grabación, montaje y diseño sonoro, Andrés Santiago Lozano. Arte y concepto gráfico, Andrés Wolf. Leonora Parra Moreno es un personaje de ficción interpretado por Ana María Amaya. La voz de Vicky fue interpretada por María Valencia. Este episodio contó con los testimonios de Elia Fleta y Elizabeth Fleta. El testimonio de Vicky es una cortesía de la periodista Pilar Hong y su programa de entrevistas Generación R. Agradecimientos especiales a Pilar Hong, a Óscar Bermúdez y a Ani Lorena Buitrago de la DACMI por el apoyo para la creación y divulgación de esta serie de podcast, a Denis Murcia de Codiscos y Camila Echeverry de Discos Fuentes por la gestión de licencias, y a Jaime Andrés Monsalve y Laura Murillo por la alianza mediática con Radio Nacional de Colombia. Canciones en orden de aparición: Las Estaciones, Vicky, Esa Niña, Discos 15, Diablo con Vestido Azul, Margie, Cartel de Publicidad, Codiscos, El Chico de la Armónica, Eliana, Romántica y Rebelde, Sonolux, Descripción, Elia y Elizabeth, Codiscos, Si Pudiera Sembrar Estrellas, Vicky, Discos Orbe, Llorando Estoy, Vicky, Esa Niña, Discos 15, Hoy Me Hiciste Llorar, Vicky, Codiscos, Dile Viajero, Vicky, Discos Orbe, Ahora Digo No, Llora y Yo No Soy Esa, Vicky, Esa Niña, Discos 15, Amiga Tristeza, Vicky, Discos Orbe, Se Oculta al Sol, Muere una Flor y Alegría, Elia y Elizabeth, Alegría, Codiscos, Soy una Nube y Fue una Lágrima, Elia y Elizabeth, Codiscos, Cae la Lluvia, Elia y Elizabeth, Fue una Lágrima, Zafiro, Cae la Lluvia y Mis 32 Dientes, Elia y Elizabeth, Alegría, Codiscos, Ponte Bajo el Sol, Juan Torres y Los Días en que Era Demasiado Joven, Elia y Elizabeth, Codiscos, Nunca Apuntes a Este Lado, Eliana, Semillas y Canciones que Caminan, Sonolux, Las Cosas que Yo Canto, Eliana, Píntela como Quiera, Codiscos. Uso autorizado en el marco de las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Artículo 31, Ley 23 de 1982. Sembradoras de Estrellas, las primeras voces de la música juvenil en Colombia, es un documental sonoro hecho por seres humanos y fue ideado y escrito sin mediación alguna de inteligencias artificiales.